Se registraron en lo que va de 2023 9.388 casos y de ellos 8.504 son autóctonos. Atención con esta información, más de 8.000 casos en las últimas 4 semanas. O sea, de los 9.000 que te estaba contando recién, 8.000 son de las últimas 4 semanas y eso representa un promedio de 2.000 por semana. Se da en 13 jurisdicciones, ahí las estás viendo en el mapa, principalmente la zona norte del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Esos son los lugares donde está presente el dengue y preocupa y mucho, por eso lo saludamos a Hugo Pizzi, que ya está en línea para conversar con nosotros. Aquí Martín Bustamante te saluda. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? El gusto de verte. ¿Qué contás? Y bueno, preocupado por esta situación. ¿Por qué aumentaron tanto los casos, Hugo? Bueno, la preocupación es general. Imagínate que si vos estás dando algo superior a 9.000 casos, Sí, hay siempre un subregistro en todo esto, claro. por lo tanto deben ser muchos más. La preocupación grande es porque nosotros siempre hemos tenido pequeños brotes desde hace unos años, desde Sí, aquella famosa epidemia que se dio en el Chaco, pero la mayoría eran casos importados que a su vez contaminaban. Hoy en día no es el que viene de Colombia y lo detecto en el aeropuerto, el que viene en micro desde Paraguay y lo detecto en Retiro, o el que viajó a Santa Fe y justo venía con fiebre y lo bajo del ómnibus y tiene dengue. No, hoy ya está sentado en sus reales la enfermedad en Argentina, o sea, ya los mosquitos han crecido, se han reproducido acá y el virus sí. está circulando acá. Y- Por lo tanto, es autóctono, nativo. Es una cosa muchísimo más complicada que lo que teníamos antes. O sea, lo hemos dejado transcurrir, las medidas no han sido contundentes. Debo decirte que esto no estaba en Argentina. Si bien es cierto de que el calentamiento global, el efecto invernadero, nos Sí, cambió el clima, sí, sabes, Martín, que yo tuve una reunión con maestras de sexto grado sí. analizando los famosos, diríamos, libros que se usaban, los manuales de sexto grado de 20, 25 años atrás, que tenían clima, que era el clima, que era un isobara, que era un isoyet. Es como que hablara de otro país. Cambió totalmente, de El lo que era clima. marítimo y continental, Sí. ha cambiado a subtrópico y trópico en toda la parte norte. Entonces, evidentemente, vamos a tener las enfermedades del trópico y nunca nadie debe olvidar que este mosquito no solo transmite dengue, transmite Zika, Claro. chikungunya y fundamentalmente fiebre amarilla desde hace muchos años en toda la parte noreste, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que no se tomaron, Hugo? Bueno, en general hay muchas formas de combatirlo, pero siempre uno por una cosa u otra está distraído y no hace lo que tiene que hacer. O sea, hay países que han actuado de una manera más sobria y que han tenido mucho más éxito, porque quien diga de que no hay forma está equivocado. O ¿Qué sea, quiere acá decir hay más una... sobria? ¿Qué hay que hacer? Y, por ejemplo, vos tenés acá cuestiones que son individuales y cuestiones que son gubernamentales. Sí, Entonces, a nivel gubernamental hay que tratar de erradicar todo lo que puedan ser los criaderos, hay que hacer fumigaciones, control, y a nivel individual hay muchas formas, desde poner telas plásticas que ahora son muy accesibles, ya no es como antes, y esto insisto porque lo estamos haciendo con amas de casa que la pueden hacer ellas mismas, no tienen que contratar a nadie. Antes había que llamar a alguien con la tela metálica que era un experto, que sí, hacía un marco, que sacaba las medidas. No, hoy un ama de casa compra la tela plástica, que es maleable, que es, sí, mira, ahí está mostrando producción, sí. y esa tela plástica maleable le saca la medida a la ventana, le ponen los 4 extremos, por ejemplo, abrojo, y ahí ya tenés la solución. Y Bien. después, Los dentro de la mosquiteros estás casa, diciendo, Hugo, ¿cierto? sí, la tela mosquitera. Y dentro de la casa, el tul. El tul tiene que estar en la cuna del niño o si es más grande que una cunita, también tendría que estar,
porque el tul, que también es accesible, viene doble ancho, Sí. es una barrera infranqueable no únicamente para moscas y mosquitos, sino para pulgas, piojos, chinches, escorpiones, y vamos a tener todas estas cosas porque nos hemos El clima. tropicalizado, entonces vamos a ¿El tener tul todas. también para las camas de los adultos? Sí, sí, sí. Hay mucha gente en el norte que ya lo ha hecho a esto. En general, los países sudamericanos hace mucho tiempo que lo tienen y Centroamérica prácticamente no hay una cama matrimonial sin tul. Pero porque lo han entendido y estaban casi 150 años antes que nosotros con el problema. Pero creo que nosotros podemos. Y una cosa interesantísima a tener en cuenta. Cuando vos salís y en tu barrio, llámese Matadero, llámese El Flores, Sí. que tienen patios, que hay mucha vegetación, porque el macho es el que está cuando hay mucha vegetación. Por eso, no solo eliminar el agua, sino que cortar todos los yuyos, todo el césped, lo que tenga que cortar, porque el Bien. macho se alimenta de eso. Pero si vos salís en esos barrios Sí. a caminar o para ir al trabajo, Sí. ponete un repelente, pero respetá lo que dice el fabricante. Si el fabricante te dice 4 horas, tenés Claro. la seguridad que en la hora 5 o la hora 6 te pica. También lo hemos comprobado eso. Por eso, y hemos tenido casos de gente que se ha cuidado y sin embargo se olvidó de ese detalle y a partir de ese detalle tuvo los problemas que te estoy comentando. ¿Fallan las campañas de comunicación, Hugo? Yo creo que en este momento hay pocas. Yo creo que acá tendríamos que tomar medidas a nivel municipal, provincial y nacional, pero de una manera contundente, Martín. O sea, si vos estás viendo de que esto avanza y lo dejamos avanzar, y antes no estaba. Porque mira, si tenés un segundo, te cuento algo histórico. Sí, claro. Este mosquito no estaba. Este mosquito dio casi 20.000 muertes en la presidencia de Sarmiento, en el 1871, no sé si me equivoco en algún año, Tremendo. que venían todos los soldados de la guerra de la Triple Alianza. Murieron por fiebre amarilla transmitida por este mosquito casi 20.000 personas. Esas personas no había dónde enterrarlas porque eran demasiadas. Y entonces Sarmiento le pide a Avellaneda que haga un nuevo cementerio. El nuevo cementerio fue detrás de la chacrita de los jesuitas, que eran 80 hectáreas. De ahí vino la deformación del nombre, Chacrita, Chacarita, quedó el barrio de Chacarita y demás. Por el Pero mosquito fíjate, nació el cementerio de la Chacarita. bueno, y fíjate qué es lo que sucede. Se lo erradicó durante muchos años y cuando empezó a venir todo este efecto invernadero, empezó a venir y no lo combatimos adecuadamente. Y creció y se asentó y se reprodujo. ¿Cómo se lo erradicó? Bueno, en su momento hubo campañas muy interesantes. Yo recuerdo un ministro Carrillo que Santiago del Estero tenía un gran problema y realmente erradicó todo, no solo esto, no solo ese mosquito, sino el paludismo también, que es otro mosquito el que lo transmite. Entonces, eran campañas que eran, diríamos, fuertes en el tiempo, que realmente no tenían retrocesos, no tenían tropiezos y dieron resultados. Hoy ya lo tenemos, ya está el mosquito, lo que transmite el virus, que son 4 serotipos, es un virus complicado porque tiene 4 antifaces o 4 disfraces, como quieras llamarle, los famosos serotipos. Bueno, y hay formas, hay países que han tenido más éxito que nosotros porque no solo hacen lo que te acabo de comentar, sino que también esterilizan a los machos. O sea, esto es una cosa que hicieron los israelíes al poco tiempo de fundar el Estado de Israel porque tenían una mosca, la mosca de la fruta, que les arruinaba todos los cultivos, la fruta y demás. Entonces, con rayos gamma, tomaban los machos de estas moscas, las esterilizaban y el macho le quedaba la pulsión de la cópula, pero cuando la copulaba la hembra no ponía huevos grávidos. Y acá se está haciendo esto en muchos países del mundo, inclusive en Brasil. Yo he visitado Piricicaba, una población de 400.000 habitantes, que se hace eso también. Se toma el mosquito, mosquito macho, se le acciona los rayos gamma, se los larga a la naturaleza, el mosquito busca por pulsión a la hembra, copula, pero la hembra no pone más huevo y ahí se van achicando las colonias. ¿Es un procedimiento que requiere mucho presupuesto? No, en absoluto. No, sí. ¿Cuál es la explicación por la cual no se hace?
Bueno, y también hay otra bacteria que se le da a los mosquitos, la Wolbachia, otra Sí, bacteria que también los deja a los machos estériles. Pero bueno, son cosas que vamos a tener que hacer. A lo mejor están claro. muy ocupados en otra cosa Mm, y quizás a lo mejor han desatendido esta cosa. Pero yo creo que la cantidad de casos que tenemos sí, y nunca olvidar que todos aquellos que ya tuvieron un episodio de dengue desde el 2006, 2007, 2008, si vuelven a ser picados, si se le introduce otro serotipo de la patología esta, pueden hacer una cosa que es mucho más grave. Entonces tenemos que preocuparnos por esto. Por suerte ya en el mundo se avisora la vacuna para el dengue, que creo que puede ser que llegue, no sé si este año, ah, qué bien. pero realmente es preocupante. Yo adhiero a tu introducción porque es una cosa preocupante y realmente es muy triste. Es una Sí, enfermedad que debuta como un cuadro gripal, pero con un dolor de cabeza que te parte la cabeza y un dolor de terrible. articulaciones, lo que la gente le llama las coyunturas. Con decirte que ese dolor de huesos en el Caribe, la gente común lo llama la enfermedad quebranta huesos o rompe huesos, porque realmente es un dolor sumamente intenso. Entonces tenemos que evitar la presencia de este mosquito para no tener este tipo de patología. Te quiero proponer, Hugo, para finalizar, que repasemos algunas medidas de prevención para quienes nos están mirando en este momento y también cuáles son los síntomas y qué hacer frente a esos síntomas. Bueno, en primer lugar, casa limpia, patio limpio, yuyo, césped corto, no agua en exceso en macetas o en recipientes, dar vuelta a todo, cambiarle seguido el agua a las mascotas. Dentro de la casa, no olvidarse que en las ventanas hay que poner una tela plástica que es accesible, no es como antes que era tan complicado. Inclusive lo pueden hacer las amas de casa. Nosotros hicimos pruebas con esto, lo pueden hacer las amas de casa, es simple. Para las cunas y para las camas, Sí, el famoso tul. Dentro de la casa usar un insecticida si es que hay muchos mosquitos, un insecticida que sea amable con mascotas y con el ser humano. Y cuando uno sale, si tiene que transcurrir en lugares peligrosos o con presencia muy llamativa de mosquitos, el repelente, siempre respetando las horas que dice el fabricante, bien. porque termina la acción protectiva y te puedo asegurar, Martín, que te pican lo mismo. Claro. Hugo, muchísimas gracias. Por supuesto, seguimos preocupados, pero más vale transitar esto con mucha información, tal como vos lo estás haciendo. Así que te mandamos un gran saludo. Un abrazo, amigo. Buenas tardes.